En esta etapa vamos a hablar de qué nos puede contaminar o qué nos puede hacer daño directamente, ¿ok? Directo o indirectamente de forma ocasional, ¿ok? En actividades en cuanto al trabajo. Vamos a hablar de un tema que se llama conceptualización en factores de riesgo laboral o factor de riesgo ocupacional. ¿Bien? Debemos saber que un factor de riesgo laboral es el elemento o conjunto de elementos que estando en condiciones del trabajo pueden desencadenar o disminuir un efecto nocivo o perjudicial a la salud del trabajador, causando un daño en el ámbito laboral. Eso es factor de riesgo laboral. ¿Bien? Recuerden, un conjunto de elementos que está interna, que está dentro del trabajo normal, pero puede desencadenar o disminuir a la salud del trabajador, causando así efectos sobre la salud. Algunos de estos factores de riesgos ocupacionales son por cargas pesadas, digamos físicamente, ¿okay? En cuanto a riesgos físicos, riesgos mentales, ¿okay? En caso de los pesos que pueden estar cargando o teniendo un levantamiento no adecuado, ¿bien? Eso nos puede causar un factor de riesgo ocupacional, que es parte del trabajo, es parte de lo que se debe hacer, pero en el momento, si lo estás haciendo mal, te puede causar daño, te puede hacer mal. Bien, hablemos de estos factores de riesgo. Primero, vamos a hablar de factor de riesgo físico. Factor de carga física es un conjunto de elementos físicos que se ven sometidos a la persona a lo largo de su jornada laboral. La manipulación de peso puede producir dolores de espalda, también un gran esfuerzo físico, produce agotamiento muscular y una postura de trabajo inadecuada, contribuirá a las consecuencias físicas graves. ¿Okay? Como les he mencionado, si usted vale hacer levantamiento de equipos pesados, del cual puedes solicitar una ayuda, una colaboración, ¿okay? Para que no te ocasione ese riesgo. Bien, si lo pudieras hacer individualmente, asegúrese de que no sea tan pesado, no sea un peso equilibrado, el cual pudieras llevar a cabo fácilmente, que no vayas a tener un riesgo ocupacional. Bien, otro factor de riesgo es factor de riesgo mental. Hablemos del factor de riesgo mental. La carga mental es necesaria para desarrollar cualquier actividad en el trabajo, pero existen tres factores que pueden producir efectos perjudiciales. Uno de esos tres factores es la cantidad y la forma de recibir la información para realizar las tareas. El tiempo que tiene el trabajador para hacerlas, la capacidad del trabajador para realizar el trabajo. Esto carga mental, si en su momento no puedes llevarla a cabo o tiene cierta tendencia, acumulaciones de trabajo, puede ser que tengas una carga mental que te puede perjudicar en cuanto a la salud. Y esas cargas mentales pueden llevarte al agotamiento, al insomnio, a la pérdida de apetito, ¿okay? A la baja de peso, normalmente. Recuerde, esos tipos de fuentes, digamos así, que pueden ocasionar riesgo a la salud del trabajador, al riesgo ocupacional. Otra de esas cargas es cargas ambiental, riesgo ambiental. Factores derivados en las condiciones del ambiente de trabajo es riesgo ambiental. Surge la probabilidad
de daños a un grupo en el trabajo debido a las amenazas propias del ambiente y la vulnerabilidad de los elementos expuestos. A continuación, destacamos algunas amenazas en el ambiente de trabajo: una mala iluminación, la temperatura, las radiaciones, las vibraciones. Eso nos pueden perjudicar. Recuerden, en cuanto al ambiente de trabajo, las radiaciones, iluminaciones, radiaciones, bien, nos pueden ocasionar daño. Si no están en condiciones estables, te pueden perjudicar. Bien, eso es muy obligatorio o es muy adecuado hacer una estricta mejora en cuanto al riesgo ambiental que te puede ocasionar en su ámbito laboral. Uno de esos siguientes factores es factores de riesgos químicos y factores de riesgos biológicos. Factores de riesgos químicos como anestésicos, ¿okay? Como la palabra lo dice, factores de riesgo que pueden ocasionar daño en cuanto a la salud químicamente, ¿okay? Detergente, insecticida, fertilizantes, lociones, ¿okay? Diferentes riesgos de contaminantes químicos y biológicos. Los diferentes riesgos de contaminantes biológicos: bacterias, ¿okay? Bacterias, virus, microorganismos, esos son los más presentes. Bien, parásitos, plagas, factores de riesgo también biológicos, serían plagas. ¿Okay? Plagas, factor de riesgo porque es un ser vivo, el ser vivo es biológico, factor de riesgos biológico. Bien, otro de los factores de riesgo que mayormente hacen presencia en el ámbito laboral es un factor de riesgo En esta etapa vamos a hablar de mecánica corporal. Mecánica corporal es la buena posición de su cuerpo cuando está parado, sentado, acostado, levantado, levantando o cargando cosas o material pesado. ¿Bien? La mecánica corporal estudia el equilibrio y movimiento de los cuerpos aplicado al ser humano. Recuerden, estudia el equilibrio de los cuerpos aplicados al ser humano. Uno de los objetivos principales en la mecánica corporal, hay tres objetivos, ¿okay? Hay tres objetivos, los que son los principales. Uno de los objetivos es disminuir el gasto muscular, disminuir el gasto en la energía muscular. ¿Cuánto energía muscular? Ese es uno de los objetivos principales. Disminuir el gasto en la energía muscular. Segundo objetivo, mantener una actitud funcional y nerviosa. Mantener una actitud funcional y nerviosa. Y nerviosa. ¿A qué se refiere esto cuando nos dice mantener una actitud funcional y nerviosa? Una actitud funcional y nerviosa es que usted puede estar prevenido, atento de cualquier actividad o anomalías que se puedan representar en su ámbito laboral. ¿Okay? El segundo objetivo. El tercer objetivo es prevenir complicaciones musculoesqueléticas. Prevenir complicaciones musculoesqueléticas.
complicaciones. Bien, cuando hablamos de prevenciones musculoesqueléticas, quiere decir una persona que tenga fatiga en cuanto al ámbito laboral, que no tenga su acceso o implemento de dónde apoyarse, como dónde colocar los pies en su hora de descanso, que no tenga su hora establecida, su momento establecido, puede generar complicaciones musculoesqueléticas. Bien, esos son los objetivos principales en cuanto a la mecánica corporal. Hablemos del siguiente tema. Siguiendo con este tema de mecánica corporal, presentaremos unas imágenes de cómo debes hacer un buen levantamiento, cómo debes sentarse, cómo debes caminar, arrojar o cargar materiales o cosas pesadas. Bien, a continuación presentaremos las siguientes imágenes. En esta etapa vamos a hablar de asexia. ¿Qué es asexia? Asexia es la ausencia de microorganismos patógenos. ¿Bien? Asexia viene de el prefijo a, que es ausencia, falta, negación, falta, negación. Sexy, como sexia, viene de contaminación, infección. Entonces, el término asexia es la ausencia de microorganismos patógenos. ¿Okay? Es la ausencia de microorganismos patógenos, de esa materia que puede contaminar. Bien. La asexia, la técnica de la asexia, es disminuir los microorganismos que puedan causar enfermedades intrahospitalarias. Bien, la intención de la asexia es mantener los equipos, utensilios, herramientas, ¿okay? Sus manos, todo el ámbito corporal, en falta de microorganismos, ¿okay? En la ausencia de microorganismos. Aplicar asexia. ¿Bien? Asexia, cuando vamos a aplicar asexia de las manos, vamos a aplicar un lavado de las manos. La asexia no solamente se aplica para las manos, ¿bien? Se aplica para todo, todas las herramientas, equipos, utensilios, ¿okay? En los locativos, piso, muros, techo de esas instalaciones. Bien, primero hablemos de la asexia de lavado de las manos. Asexia de lavado de las manos. Bien, es una técnica que se aplica para mantener las manos muy limpias, en óptimas condiciones. Primero debemos saber, buen lavado de las manos, que establece la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que establece un correcto lavado de las manos. Correcto lavado de las manos. Bien. El lavado de las manos previene microorganismos. Debemos lavar las manos antes, durante y después. Bien, antes, durante y después de su jornada, de su labor. Debe realizar un buen lavado de las manos. No solamente las manos, sino de los equipos, de su espacio de trabajo, ¿okay? De las mesas, escritorio, de materiales, ¿okay? Que utiliza para mutilar, que utiliza para centros de hacer tatuajes, ¿okay? Los tatuadores, en los centros de pigmentación. Bien, debe realizar una correcta limpieza y desinfección. Hablemos de ello. Primero de las manos. Lo primero, recordar que hay dos tipos de lavado de las manos. Está el rutinario, el social, que es, como lo dice el nombre, rutina. Diariamente lo aplicamos. Rutinario, el social. Bien, es hasta acá, solo las manos.
Está el clínico, antiséptico, que es hasta el codo, que es el que debemos hacer todas las veces posible. Lavarse las manos clínicamente. Bien. La OMS establece unos pasos para un correcto lavado de las manos. Primero, comienza. Retirar toda la vestimenta de donde pueda tener contacto con humedad. ¿Listo? Para no contaminar, no mojar su uniforme. Empezamos luego con lavar, con mojar, digamos directamente, mojar el antebrazo. Debe mojarse, debe humedecerse. Lavar todo el antebrazo, humedecer antebrazo, manos, todo. Bien. Nos humedecemos. Evitar los grifos, ¿okay? Grifos totalmente donde puedas manipular directamente. Preferiblemente de pedal, de palanca, para evitar ese contacto con las manos. Y más en áreas que tengan que ver con el tema de los alimentos. En todas las áreas debemos hacer un correcto lavado de las manos. Mayormente en áreas hospitalarias, porque hay riesgo de contaminación muy presente, y en cuanto a los alimentos. En todo lo que ponga en riesgo la salud, el bienestar de los participantes, del personal asistencial. Bien, nos humedecemos. Luego cogemos jabón con el codo. El jabón debe ser líquido con un pH neutro. Evitar el jabón en polvo. ¿Okay? Está presente el jabón en polvo, causa a que puedan quedar residuos, partículas incrustados en cualquier lugar. ¿Okay? Debemos lavarnos con jabón líquido pH neutro. Recuerde, líquido pH neutro. Bien, luego de correr suficiente jabón con el codo, pasamos a este lavado que llamamos estregar. Comenzamos la palma de la mano. Bien, palma de la mano, correcto. Luego pasa al dorso de su mano. Dorso con la palma de la otra, los dedos entrelazados. Bien, y viceversa. Hacerlo así. Viceversa. Luego pasamos a lavado de los dedos, así, entrelazados. Bien, correcto. Luego pasamos al frote de los dedos. Frote de los dedos para limpiar las uñas con esa intención también. Recuerda que las uñas deben estar cortas, ¿okay? Preferiblemente cortas. Área con metodología, tener las uñas cortas. Área de pigmentación, de acupuntura, de centro de estética, tener las uñas cortas. Contacto para centro donde se hacen tatuajes, donde se mutilan, uñas cortas. Luego, ¿qué pasa? Tenemos ese paso. Pasamos al lavado de los pulgares. Bien, lavado de los pulgares correctamente. Dejar el afán, tomarnos el tiempo necesario. Luego pasa al lavado de los dedos, dedo por dedo. ¿Okay? Dedo por dedo. Importante el pulgar. Bien, luego pasa, hace esto y pasa al lavado de las uñas. Las uñas están muy contaminadas. Muy contaminadas. Pasamos al lavado de las uñas. Recuerde que las uñas deben estar cortas, en la palma de la mano, correctamente. O lo puedes hacer dedo por dedo. Bien. Finalizamos con el lavado de las uñas, pasamos al antebrazo. El antebrazo. Si usted lavándose las manos acá, se le secó su antebrazo, pasa nuevamente a humedecerse el antebrazo, coges nuevamente jabón y continúa. Bien, continúa su antebrazo, como si está peinándose allí correctamente. Luego que nos lavamos muy bien el antebrazo, las manos, pasamos a enjuagar. Nos enjuagamos y nos quedamos acá con esta mano. Bien, enjuagamos, bien, y nos quedamos acá. Nos enjuagamos, bien, y nos quedamos así. Bien. Por eso se llama clínico, antiséptico. Usted debe quedarse así, para que el agua caiga, pueda correr. Porque si usted hace esto otra vez,
contaminando las uñas, no estamos haciendo nada, ¿bien? No hacer esto. Y tampoco hacer esto, que muchas veces se lava las manos y empieza a secarse por su vestimenta, no está haciendo nada, ¿bien? Lávese las manos muy bien y se queda así, se escurre. Luego que pueda retirar líquido, que puedan quedar goteados. Luego pasa a retirar la toalla. La toalla debe estar de fácil acceso. Se seca. La toalla debe ser desechable, de papel, absorbente. Evitar las toallas de tela. ¿Bien? Toallas de papel desechable absorbente. O puedes usar un dispensador de aire. En caso de usar un dispensador de aire, la empresa debe destinar una evaluación preventiva para ese filtro, porque muchas veces no se le hace evaluaciones preventivas y lo que hace es contaminar. En vez de secarnos, lo que está es contaminándonos allí. Bien, se queda así. Pasa a su secado de las manos, dispensa su papel desechable absorbente y como quedan las manos, muy limpias, ¿ok? Muy frescas. Evitar, recuerde, los grifos, los pasamanos, ¿okay? Si usted va a salir, va a entrar al área, otra vez, que pone en riesgo la salud del ser humano, de las personas, tenga ese contacto, los pasamanos del baño, debe retirarla o apoyarse allí con una toalla de papel desechable absorbente. Bien. En caso de ser una empresa que tiene grifos, si es una empresa que tiene adecuaciones, una mini empresa, si está comenzando, aperturando, usted la cierra con una toalla para que no tenga ese contacto directo con las manos, ¿okay? Con una toalla se apoya allí. ¿Listo? Bien. En cuanto, después que tenemos las manos totalmente limpias, frescas, antisépticas. Bien, recuerden, muy importante saber evitar reloj, pulsera, anillos, aretas, bien, evitarla, debemos evitar tenerlo. Ok, el lavado de las manos, con un buen lavado de las manos, disminuye el riesgo de contaminación, que pueda tener una contaminación usted personal y que puedas contaminar a otras personas. Debemos hacer lavar las manos todas las veces posible. Evitar el cepillo. Personas que usan cepillo, que el cepillo mayormente está perjudicando. Si va a usar un cepillo, asegúrese que no sea fuerte, que no se perjudique las uñas, no se maltrate las uñas. Segundo, que sea un cepillo y lo tenga en un espacio antiséptico. No mantenga humedad, porque la humedad prolifera los microorganismos, se están proliferando, multiplicación de microorganismos. Y tercero, no lo comparta, porque es un personal, el cepillo no se puede compartir personalmente. Usted está compartiendo bacterias unos con otros. Digamos acá, el cepillo, recuerden, que sea suave, no se vaya a maltratar las uñas. No lo mantenga en un lugar húmedo. La humedad prolifera los microorganismos y no lo comparta, porque eso es personal. Bien, tema de un buen lavado de las manos. Bien, hablemos de aislamiento. Aislamiento es la separación de un individuo que padece de una enfermedad transmisible que pueda contaminar al resto de las personas. Es una separación. Bien, aislamiento es una separación, como lo dice el nombre. Se aísla, se separa. Un individuo que padece de una enfermedad transmisible del resto de las personas, exceptuando el personal de aseo, el personal sanitario, porque ese personal de aseo, de limpieza, puede entrar un paciente aislado, por ejemplo, una habitación de un paciente aislado, siempre y cuando tenga sus EPP. EPP, recuerdan, elementos de protección personal, o EPI, elementos de protección individual. Su tapaboca, sus gafas, su delantal, su uniforme, su vestimenta, su gorro, sus guantes, EPP. Bien, ese personal de aseo sí puede
estar en contacto con esa persona o ese individuo que está en aislamiento, siempre y cuando tenga sus EPP. El propósito de aislar del aislamiento es disminuir el riesgo de infección para el paciente, el personal sanitario y los visitantes mediante la interrupción de la cadena de transmisión. Uno de los propósitos principales. Otro propósito es disminuir la incidencia de infecciones nosocomiales. Otro propósito es prevenir y controlar los brotes. ¿Okay? Prevenir y controlar brotes de esa persona. Y como último propósito y no menos importante, es poder prestar una alta calidad de atención, porque esa persona de aislamiento se puede tener contacto rápidamente, directamente con esa persona. ¿Sí? Personas de aislamiento, diferentes tipos de enfermedades en aislamiento, un individuo en aislamiento, como por vectores, por rubiola, varicela, tipos de diferentes enfermedades nosocomiales, ¿okay? Que puede ser transmitida o transmitible de un paciente a otro. Recuerden que los implementos o los materiales que se utilicen en ese paciente aislado no se deben compartir con otro paciente aislado, ¿ven? Porque puede contaminar. Hay contaminación cruzada, ¿okay? Directo o indirectamente, que pueden ocasionar o puede haber en ese medio. Hablemos de gestión integral. Gestión integral muy directamente en la desactivación o desinfección de los residuos peligrosos. Gestión integral. La desactivación, tratamiento y disposición final de los residuos hospitalarios y similares se deben hacer de la siguiente manera, que es una desinfección por vapor y también desinfección química. La desactivación química es la neutralización, la desactivación de los residuos peligrosos. Esa se debe hacer o aplicar antes de darle su destino final a los residuos peligrosos, que ya sería algún tratado como incineración en una planta con permisos ambientales. Bien. Esa desactivación debe hacer con distintos tipos de activos, diferentes tipos de activos, de alto nivel, de nivel intermedio, de nivel bajo. ¿Sí? De alto nivel, como el peróxido de hidrógeno, el glutardehído, el ácido paracético, el amonio cuaternario. Activos de nivel intermedio, hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio. El hipoclorito de sodio, si el residuo va para una incineración como disposición final, no es recomendado directamente un hipoclorito de sodio, siempre y cuando tenga sumamente cuidado, porque el hipoclorito de sodio es un activo muy volátil, es volátil. ¿Sí? Igual la preparación de un hipoclorito de sodio, una solución, dura la menor cantidad de tiempo posible, 4 o 5 horas, una solución de hipoclorito de sodio. Debemos familiarizarnos con los pictogramas, ¿okay? Saber qué residuo es peligroso, tóxico, qué es peligroso, volátil, qué es reactivo, explosivo, que es comburente. Debemos saber tipos de simbología o de pictograma que pueden existir para saber qué puedo colocar con qué. ¿Bien? Es muy importante saber en cuanto a ese tema. Debemos también saber o tener la rotación de activos. No podemos usar constantemente el mismo activo, porque si está usted acostumbrado mayormente que no usamos el límpido para el baño o para la desinfección, desactivación de algunos implementos límpidos, ¿sí? Pero ese límpido, usarlo constantemente, llega a haber una selección de microorganismos, ¿ok?
¿okay? Hay microorganismos que no mueren, que resisten ya a ese activo, tanto usar el mismo activo, ¿okay? Por eso es que hay que combatir rotando, hay que ir cambiando cada activo, ¿okay? Ya sea monocuaternario, peróxido de hidrógeno, glutaldehído, ácido paracético, yorado, diferentes tipos de activos, pero siempre ir cambiando, ir rotando. Activos por químico. También hay una desactivación por vapor. Desactivación por vapor es una desactivación que se hace a través del vapor húmedo, ¿okay? Que le llamamos una incineración por autoclave. Hablemos de ello. Autoclave. La desactivación por autoclave. El vapor saturado actúa como transportador de energía y su vapor calórico penetra en los residuos causando la destrucción de los microorganismos patógenos contenidos en los residuos biosanitarios. Adecuado para la desactivación de residuos biosanitarios, cortopunzantes y algunos residuos líquidos, excepto con sangre. Bien, en autoclave de calor húmedo, la desactivación de alta eficiencia. La desactivación por químico. Estos métodos son aplicables de materiales sólidos y compactos que requieran desinfección de superficies como los cortopunzantes, espéculos y material plástico o metálico desechable utilizado en procedimientos de tipo invasivo.